queremos presentar al Señor? ¿Qué frutos presentarás al Señor? ¿Cómo están tus canastas? ¿Cómo ha sido la administración de la viña? A los pastores, a los profesores de seminario, a los que Dios ha puesto en autoridad en la iglesia. ¿Cómo han estado, cómo hemos estado administrando esta parte de la viña que el Señor puso a nuestro cargo? Los que están en autoridad en algún lugar, en algún área, ¿cómo han administrado ese lugar o ese área en la cual Dios los puso para administrar? Los que tenemos familia, ¿cómo hemos administrado nuestra familia? Y a nivel personal, ¿cómo has administrado la parte de la viña que es tu vida personal? Dios nos ilumine ahora para reflexionar acerca de esta parábola de los viñadores malvados, como se la ha llamado, o de los labradores malvados, para que podamos adquirir sabiduría, esa sabiduría que es para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Según los 3 evangelios sinópticos, los primeros 3 evangelios, esta parábola Jesús la contó poco después de entrar a Jerusalén, de hacer su última entrada en Jerusalén, lo que conocemos como la entrada triunfal, y después de la purificación del templo. Entonces contó Jesús esa parábola. Y un día, cuando él estaba enseñando en el templo, dice el texto, cuando él estaba predicando la buena noticia, el evangelio, se acercaron a él nada más ni nada menos que los sacerdotes, los maestros de la ley, los principales del pueblo, y le hicieron un par de preguntas o una pregunta en concreto. Querían saber con qué autoridad él hacía esas cosas y quién le había dado esa autoridad. Y también es bueno que recordemos al leer la parábola lo que Lucas nos narra un poquito antes y también después, hoy leímos la continuación del texto después de la parábola. Un poco antes, Lucas dice que ellos buscaban matarlo, pero no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Y después, como nosotros escuchamos hoy en la lectura del Evangelio, dice que mandaron espías para ver si lo podían atrapar en alguna palabra suya de manera de poder entregarlo al gobernador. ¿A quién temían más esas autoridades? ¿Qué buscaban más? ¿Qué estaban buscando al preguntar con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Sí, estaban buscando que Jesús dijera, soy el Hijo de Dios, soy el Mesías esperado. Y haberlo dicho era ya motivo suficiente para poder acusarlo de blasfemo y también para poder acusarlo de tener pretensiones de sentarse en el trono. Habrían tenido argumentos suficientes para poder prenderlo y buscar su muerte de una manera legal. Y narra el Evangelio que Jesús entonces no les respondió, al menos no directamente. Hizo otra pregunta, Jesús les hizo una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de quién o de dónde procede? ¿Del cielo o de la tierra? Y en la actitud evasiva de ellos se descubre su incredulidad, su hipocresía.
porque ellos comenzaron a debatir entre sí. Si decimos del cielo, nos va a decir entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no bajaron al Jordán para ser bautizados? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo. Tememos al pueblo porque todos consideran que Juan es un profeta. Y ahí queda al descubierto a quién temían más. Tememos al pueblo. Ahora sí, con todas las letras, el Evangelio nos dice a quién temían más. Como no respondieron a la pregunta porque dijeron, no sabemos, Jesús dijo, tampoco voy a responderles. Y Jesús se dirige, cuando cuenta la parábola, Jesús se dirige a la gente que estaba así rodeándolo. Ya no a ellos directamente, ya no va a hablar con esa gente que sabe pero que no cree. Sin embargo, va a responder a la pregunta. Va a responder a la pregunta que ellos hicieron para aquel que quiera escuchar. Pero ellos no se movieron de ahí. Naturalmente querían saber palabra por palabra lo que Jesús dijera con esa parábola o con lo que iba a decir a continuación. Quedaron ahí escuchando y ellos pudieron comprender bien de qué hablaba Jesús y de quiénes o a quiénes se refería con esa parábola. Pero en lugar de reflexionar sobre sus vidas personales, sobre cómo habían ejercido el lugar que Dios les había dado de autoridad y como maestros y pastores del pueblo, ellos, siguiendo principios del mundo, se encolerizaron y todavía multiplicaron los esfuerzos por prender a Jesús. Esos planes malvados que tenían en sus mentes querían concretarlos a toda costa. Por medio de la parábola de los labradores, Jesús dice quién es Él, efectivamente, y también quiénes son ellos. Y Jesús en la parábola también descubre quiénes somos nosotros, cómo es la humanidad, cómo es el ser humano en general. Y Jesús resume en esa parábola y todos sabemos, porque no es tan complicada de interpretar. Jesús resume en esa parábola la historia íntegra de Israel y muestra cómo Dios, en su gran amor, en su gran paciencia, envía una y otra vez a sus siervos, a los profetas, para llamar al pueblo al arrepentimiento. Pero a unos maltratan y golpean y a otros matan. A unos echan fuera después de haberlos golpeado. A otros les quitan la vida. Y hubiera alcanzado con enviar a uno. Dios envía 2 y Dios envía 3. Testigos suficientes para acusar al pueblo y también para condenarlo. Y el último de los profetas que Dios envió, el más grande de los profetas, Juan el Bautista, cuyo bautismo no quisieron recibir. Jesús ya está tocando ahí el presente de ellos. Y da las claras. ¿Quiénes les predicaron? Que esos que predicaron, esos siervos, no vinieron por cuenta propia, ni su palabra era palabra humana, sino era palabra divina, era palabra del Señor. Y ellos venían con la autoridad que el Señor les daba en su apostolado, en su envío. Pero no los recibieron. Y ahora
en medio de ellos no está apenas un siervo, sino el propio Hijo de Dios, el amado del Señor, está frente a ellos. ¿Qué necedad sería no escuchar al Hijo, rechazarlo? Porque Él es la única chance de paz con el Señor y de poder permanecer en la viña. Sin embargo, al ver que era el Hijo, dice la parábola, pensaron sería mejor matarlo para apoderarse de la viña. Y así que lo sacaron fuera del viñedo y lo mataron. Y ese momento es tremendo en la parábola. Ahí Jesús realmente toca ese presente del auditorio, pero también toca nuestro presente. En particular le está hablando aquí, como decíamos, aunque no directamente, pero se está refiriendo a los principales del pueblo, a los pastores, a los que tenían autoridad. Ellos reconocen y saben y entienden que es el Hijo quien ha venido, pero no lo reciben, lo rechazan. Tienen pruebas suficientes para eso. ¿Y por qué no lo reconocen? Porque se han acomodado en su lugar de privilegio y de poder. Y pretenden alcanzar la herencia por sí mismos, sin el Hijo, aparte del Hijo. Jesús estaba anunciando también en ese momento de qué manera Él iba a morir y cómo se iban a concretar los planes maléficos de ellos. Descubre, saca a la luz lo que en sus mentes estaban elucubrando. Jesús se declara Hijo de Dios con autoridad. Y rechazarlo a Él es la sentencia de condenación. Rechazar al Hijo, rechazar al que viene con la redención. Y también ahí Jesús, como decía, hoy está mostrando el carácter perverso del ser humano que se endiosa. Se endiosa sobre lo que no le corresponde. Se endiosa sobre las cosas de Dios, la propiedad del Señor. Y eso también muestra el carácter diabólico, el carácter pecaminoso de ese endiosamiento. Y se endiosa sobre la creación, se endiosa sobre la iglesia, se endiosa sobre la familia, se endiosa sobre la propia vida, se endiosa sobre su propio destino, pensando que podrá alcanzar por sí mismo, sin ayuda de nadie, la vida eterna. Dios ha enviado bendición que sobreabunda sobre la viña, ha derramado su palabra como lluvia fresca, pero no se le da gloria a Él. Jesús nos llama a la reflexión a través de esa parábola, nos llama al arrepentimiento y también nos invita a responder, ¿qué les hará el dueño de la viña a esos labradores que han sacado fuera a su hijo, que lo han matado? ¿Qué es lo que merecen esos miserables? Y la respuesta es obvia. Acabará con esos viñadores, con esos malvados, y dará el viñedo a otros. Cuando la gente escuchó decir esto, dice el texto que exclamaron que esto no suceda. De ninguna manera que esto suceda. Y el hecho de que Jesús haya sido sacado fuera y haya sido colgado en una cruz
marca que el tiempo del fin está cerca. El viñedo efectivamente fue quitado a esos viñadores, primeros arrendatarios del viejo Israel, y ha sido dado al Israel de la fe. La parábola nos habla a nosotros. Y en particular, la parábola es una advertencia a los pastores de hoy, a los maestros de la iglesia. ¿Cómo estamos administrando esta parte de la viña en la cual el Señor nos ha puesto como administradores? La parábola es una advertencia sobre o acerca de cualquier tipo de administración fraudulenta. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 28-29, leemos: cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pisoteado al Hijo de Dios, profanado la sangre del pacto. ¿Cuándo se pisotea al Hijo de Dios? ¿Cuándo se profana su sangre derramada en la cruz? Cuando se la tiene en poco, cuando no se la tiene como algo suficiente, necesario, cuando no se la tiene como el sacrificio definitivo por el pecado nuestro, por el pecado de todos. Cuando se enseña y se muestra que hay otro camino, otra alternativa, o que hace falta agregar algo a ese sacrificio, entonces se pisotea al Hijo de Dios. Y también cuando se vive en pecado, pensando que el perdón de Dios y esa gracia divina es tan abundante que va a seguir perdonando y perdonando por más que yo siga incurriendo en mis pecados favoritos. Lutero escribió algo, y esta semana lo leía y me tocó mucho, y me parece que tiene mucha relación con esto. Aquel que no cree correctamente en Cristo no es cristiano. Y aquel que no tiene al Espíritu Santo luchando contra el pecado no es santo. No es parte del santo pueblo de Dios. La paga por nuestro pecado fue algo muy costoso. Y Dios aborrece el pecado. Y nosotros somos culpables, como cantamos al comienzo. ¿Cómo nos presentaremos ante Él? ¿Qué fruto podremos ofrecerle? Aquella expresión o exclamación de la gente alrededor de Jesús: esto no suceda. Ha de ser nuestro clamor también, nuestra exclamación hoy, al escuchar esta parábola. Un Kyrie eleison, un Señor, ten piedad de nosotros. Señor, no me tomes en cuenta mis faltas, no me trates según mis ofensas, sino mira el sacrificio de tu Hijo por mí. Señor, dame tu Espíritu Santo y dame la paz de tu perdón, pero también dame la fortaleza para ahogar diariamente mi viejo hombre y para vivir en santidad de acuerdo a tus mandamientos. Dame tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra dame sabiduría para que pueda conocer más y más a Cristo y fundarme en esa roca firme que es Él, roca inamovible y eterna. Tomarme de ese ancla segura en medio de la tormenta, de las tentaciones,
de las acechanzas del diablo diarias y de las luchas que tengo con mi pecado cada día. Señor, ten piedad de nosotros. Y hacé por tu gracia que pueda obrar esas obras que has preparado para que ande en ellas. Hacé que no me vanagloríe de esas obras, porque son obras tuyas que las pusiste delante y las preparaste para que yo las actúe. No sería nada, ni podría obrar nada bueno sin ti. Señor, dame tu Espíritu Santo y hace que por tu palabra pueda andar en ese camino de rectitud y de santidad. Y glorifique el nombre de mi Señor Jesucristo, que se entregó por mí, que padeció tanto por mí, pero también que pueda actuar con ese mismo amor por aquellos que me rodean, incluso por aquellos que me han hecho mal, por aquellos a los cuales no puedo perdonar, por aquellos que todavía buscan que caiga. Hace que pueda actuar en santidad para que el mundo sepa dónde está el camino que lleva a la vida, cuál es ese camino verdadero, a través del testimonio que pueda brindar. Que glorias sean dadas a ti, que al ver tus buenas obras glorifiquen a tu Padre que está en el cielo. El Señor te bendiga. Amén. Y que su paz, que sobrepasa nuestra comprensión, guarde tu corazón y tu mente en Cristo, para que alcances esa vida abundante que Él preparó